corriente eléctrica. ¿Okay? Para conducir a la corriente eléctrica. Entonces, estos tipos, llámese Ampere, llámese Ohm, ¿no es cierto? Ya, Faraday y otros más, se dieron cuenta de que estos elementos sólidos podían transportar a la corriente eléctrica. ¿De acuerdo, chicos? Ya, ahí está. Pero no sabían qué tipo de carga eléctrica era. Recuerden que estamos hablando de inicios ya del siglo XIX. Recuerda que las teorías de electrones, el átomo, las teorías atómicas se establecieron recién a finales de ese mismo siglo. Pero fue a finales, entonces a inicios. Entonces, al inicio no se sabía qué tipo de carga era. Electrones, será recontra desconocido. Estamos de acuerdo para ellos. Así que ellos simplemente dijeron que eran portadores de carga eléctrica. Hoy en día sabemos que son electrones, ¿sí? Electrones. Hoy en día sabemos que son los iones en agua salada, por ejemplo, ¿no? Y obviamente otros elementos más. ¿Está bien? Entonces, repito, ¿qué es corriente eléctrica? La circulación de un flujo ordenado de portadores de carga a través de un material conductor de un polo negativo hasta un polo positivo. ¿De acuerdo? Esta parte de acá, ya después voy a aclararlo mejor, ¿ya? Lo que sí quiero que entiendas es que esta es la definición de una corriente eléctrica. Como ven acá en el GIF, se trata pues acerca de lo que es, en este caso, los electrones yendo de un átomo a otro. Ese movimiento ordenado, ya, ese movimiento ordenado va a conocerse como corriente eléctrica en un conductor. En un cable, o sea. ¿Está bien, chicos? Ya está. Ahora, el punto es, ¿cómo mido la corriente eléctrica? ¿Cómo hallar a la corriente eléctrica? Ya está. Entonces, para hallar a la corriente eléctrica, muchachos, ya para hallar a la corriente eléctrica se usa este parámetro, el parámetro llamado intensidad de corriente eléctrica. Ya, la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica, dice acá, es una magnitud escalar, o sea, es un número y una unidad, y se define como la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección recta de un conductor en un intervalo de tiempo. En otras palabras, medir a la corriente en su totalidad es muy difícil, es muy complicado, porque de repente de una carga, luego de un segundo aparece 3 cargas, y luego de 5 segundos aparece 50 cargas, y luego del siguiente segundo aparece 2 cargas. Entonces, analizar a la corriente como un total es fregado. Entonces, es por eso que se usa parámetros para medir a esa corriente eléctrica, y uno de esos parámetros es I. I es la intensidad de corriente eléctrica, la cual se va a calcular como Q entre delta de T. ¿Qué es Q? Q es la carga eléctrica que va a atravesar la sección recta, la carga eléctrica que va a ir de un punto a otro punto, es la carga transferida. Ese Q va acá en el numerador. Y abajo le vas a poner el tiempo, que por cierto tiene que estar en segundos. Ya tiene que estar en segundos. No, no lo dejes en minutos o en horas, ¿no? Llévalo siempre a segundos y eso pone en el denominador. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quieren medir a la corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica, carga entre el tiempo. Nada más. Unidad, amper. El amperio. Eso viene a ser lo que nosotros conocemos como la intensidad de corriente eléctrica. ¿Está bien? Así van a ustedes ya a trabajarlo de esta manera. ¿De acuerdo? Vamos a la solución de los problemas. Bueno, algunos problemas. ¿Sí? Ya tienen su material de trabajo, chicos. ¿Sí? Ajá, muy bien. Ya, entonces, en ese material de trabajo que ustedes tienen, ya, vamos un ratito. Ya, en ese material que ustedes tienen, ya vayan en este caso, chicos, sacando lo que es, ya,
el... Claro, le vamos a dar uso, obviamente. Le vamos a dar uso. Ya, ahí está. Ya. Muy bien. En el problema uno, vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Ya en el problema uno vamos a aplicar esa propiedad. Es más, ve aplicándola. El problema número uno, ¿no? El problema número uno, voy a volver a compartir pantalla, chicos. Ya, ok, ya. En el caso del problema uno, vamos a leerlo mientras tanto, mientras se actualiza la pantalla. Ya. Menciona lo siguiente, ¿no? Dice, ya, vamos a pegarlo por acá. Un conductor de corriente eléctrica, repito, un conductor de corriente eléctrica tiene una intensidad de 0,8 amper. Intensidad, ¿no? 0,8 amper. La A mayúscula es de amper o de amperio. ¿Ya? Dice luego, determine el número de electrones, ¿no? El número de electrones que atraviesan la sección transversal del conductor cada 15 segundos, ¿no? Cada 15 segundos. Entonces, lo que ustedes van a hacer, ya lo que ustedes van a hacer en este caso, pues en el problemita, es aplicar la propiedad. Ya van a aplicar la propiedad. Y la propiedad, ya, y la propiedad dice, ¿ok? Sí, ahí está. Que en este caso, chicos, la carga entre el tiempo te va a dar la intensidad. Así que eso es lo que vas a hacer. Aplícale eso. En una te va a salir la Q. Claro, al toque te va a salir el valor de Q. Ya que si lo reemplazamos, aquí vendría a ser, en este caso, 0,8 amperios. Este sería 0,8 amperios. Y el tiempito es 15 segundos. Es obvio que Q, ya, es obvio que Q sale allí rápidamente. Sí, Mariluz, la intensidad se mide en amperios. De modo que esa intensidad, pues aquí es 0,8 y por eso lo estoy colocando en el lugar donde está ahí, ¿no? Ahí está. Y bueno, de acá pasa al otro lado a multiplicar y ahí sacamos el valor de Q. 12, ya, 12 Coulomb. Entonces, ahí está. Si el programa te hubiera pedido, oye, ¿cuánta es la carga? Pues esta sería la respuesta, sería 12 Coulomb. Pero el problema no te pide por la carga, sino por el número de electrones. Profe, ¿qué onda con el número de electrones? Ah? Lo que pasa es que te había mencionado ya al inicio de que el número de electrones o los electrones son los elementos que portan carga en un sólido. Así que es muy normal que los electrones participen en el problema. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a decir acá, ¿no? Si nos piden, ya, ahí está, ¿no? La cantidad de electrones, entonces, ya, aplicaremos lo siguiente, ¿no? A ver, de hecho que si el problema te pide por la cantidad de electrones que están circulando por aquí, vamos a aplicar una propiedad. Una propiedad que es bien conocida porque creo que la semana pasada o hace 2 semanas lo vimos, ¿ya? La propiedad de la carga. Y dijimos que la carga era igual a N por, ¿te acuerdas? A ver, a memoria. Claro, en este caso por E. De esta manera. ¿Está bien? Entonces, así es como tú lo puedes calcular. Por otro lado, ya Q es conocido. Si aplicamos esa propiedad, Q va a ser conocido. Q va a ser igual a 12. Profe, N, ¿qué es? N es el número de electrones.
Por lo tanto, el número de electrones, ahí está, ¿no? Simplemente es lo que el problema me pide. No sé cuánto vale. Profe, ¿y la E? Un decimal. ¿Sí? Esa E es un decimal. ¿Se acuerdan, chicos, cuánto era esa E? Era un número constante que siempre, muy bien, chicos. De hecho que sí, es la carga del electrón, como dice tu compañero. Tiene razón, este E es la carga del electrón. ¿Y cuánto vale esa cosa? Eso vale 1,6, ¿ya? Por 10 elevado a la menos 19. Eso es lo que vale. ¿Ya? Eso es lo que vale, chicos. Siempre cuando te hablen de la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a la menos 19. Sí, trata de aprenderte ese numerito porque a cada rato lo van a ver. El punto, chicos, es que cuando esto pase a dividir, ¿no? Cuando pase al otro lado, cuando pase uno a despejar, todo eso, al final, ¿qué pasa? Ya te va a salir la clave. Y obviamente, chicos, como estamos contra el tiempo, entonces vamos a aprovechar ya de frente en colocar que n es la cantidad o la clave, que sería alternativa C. La alternativa C. ¿Ya? Que vendría a ser, chicos, 75 por 10 elevado a la 18. ¿Ya? Entonces, esta cantidad de electrones es lo que está circulando en ese lapso de 15 segundos, según el problema. Un montón de electrones, ¿verdad? Pero esa sería la forma de cómo tú lo vas a trabajar este tipo de casos. Ya está. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de cómo calcular al número de electrones. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. ¿No? Entonces, eso vendría a ser justamente lo que es el problema número 1. Una notita ya para todos ustedes. Hay otra manera también donde se relaciona esta carga, ¿sí? Eh, no es muy común, este de acá que estoy mostrándoles, no es un caso muy común, pero por si las moscas te lo digo. Ya, escuchen, cuando tienen ustedes una gráfica de intensidad versus tiempo, repito, intensidad versus tiempo, lo que va a ocurrir es que en ese tipo de casos deben de trazar una gráfica. Es decir, ¿no? Estás de repente en el examen, ¿no? Ahí está, estás en el examen y de pronto viene una gráfica como esta, con una línea hacia arriba. Saca tu cuenta. Entonces, lo que ustedes harían en este tipo de situación es ubicar todo lo que está debajo de esa línea. Yo, por ejemplo, acá he sombreado toda esta parte de color amarillo, ¿sí? Toda esta parte de color amarillo siempre se sombrea lo que está debajo de la gráfica, la línea de negro. ¿Sí? Sombrea lo que está ahí. Y eso, chicos, es el área, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué en este caso debemos de sacar el área en este tipo de casos? Bueno, simplemente porque ya obtenemos que el área es igual a la cantidad de carga. ¿Sí? El área es igual a la cantidad de carga. Esa es la regla en este tipo de casos, ¿no? Ya se cumple que el área bajo la gráfica es numéricamente igual ya a la cantidad de carga. Ya está. Entonces, esta es la propiedad.
¿De acuerdo? Ya, entonces, chicos, si es que el problema de repente por ahí lo amerita, o sea, lo tienen que relacionar de esta manera. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, esa va a ser la relación que se obtiene de este tipo de situaciones. ¿Ya? Ok. Listo, chicos. Entonces, vamos ahora a esta parte de acá. Vamos ahora a lo que es cambiamos de tema. Vamos a lo que es el tema ya de las famosas resistencias. Ya, vamos al tema de resistencias. A ver, ya chicos, lo que pasa es que la resistencia eléctrica es una propiedad que lo tiene toda sustancia. Toda sustancia tiene su grado de resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia? Dice acá que es la medida de la oposición que ofrece una sustancia al paso de corriente eléctrica a través de ella, ¿no? A través de la sustancia. Es decir, ¿no? Hay sustancias que facilitan, que no se oponen demasiado a que los electrones o corrientes eléctricas vayan. ¿Está bien? Hay resistencias que hacen eso, ¿no? El cobre, por ejemplo, es un elemento, o sea, muy, 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 muy necesario, ¿de acuerdo? Ya que conduce la corriente con mucha fluidez, con mucha velocidad. Pero hay otros elementos que son malos conductores. Esos elementos que son malos conductores, por ejemplo, la madera, el caucho, o sea, chicos, no conducen a la corriente con mucha fluidez. La explicación, su resistencia. Los buenos conductores, como la plata, ¿no? O sea, tienen una baja resistencia, o sea, una baja oposición, y por lo tanto la corriente puede fluir con mucha velocidad. Pero en el caso de los malos conductores, o también llamado aisladores de corriente, ¿no? En este caso, esos elementos tienen una alta resistencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, chicos? Básicamente ya se dice de que la resistencia es algo que está presente en toda sustancia, en menor grado o en mayor grado, pero sí hay resistencia en toda materia. Toda materia tiene resistencia. ¿Está bien? Ya. Chicos, el punto ya es que para que ustedes puedan calcular esa resistencia normalmente se calcula con esta propiedad que ven en la parte inferior, ¿ya? Chicos, algunos de sus compañeros, ¿no? En este caso le ponen Memotec en esta fórmula, le llaman la fórmula rómpela, ¿no? Normalmente así le ponen, ¿no? La fórmula rómpela. Bueno, parece que dice eso, ¿no? ¿Ya? Pero su verdadero nombre no es rómpela, su verdadero nombre es ley de Pouliot. Ahí está, ¿no? Acá lo voy a anotar, se cumple, ahí está, ¿no? La ley, ya, la ley de Pouliot. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya se cumple la ley de Pouliot. Obviamente, esta ley de Pouliot, que de repente tú lo vas a conocer más con el nombre de Rómpela, viene a ser simplemente, chicos, lo que es, ya, la ecuación para llegar a la resistencia. R justamente es esa, es la resistencia. Ya, R es la resistencia. Este simbolito medio raro que ves ahí, ese simbolito, ya que ven ustedes ahí, es la resistividad eléctrica. Ya, es la resistividad de tipo eléctrica. Eso te van a dar de atos. En el problema te van a dar de atos. ¿Está bien? Te van a dar de atos. Así que no te preocupes por ello. Normal nomás. L. ¿Qué vendría a ser L? ¿Qué vendría a ser L, chicos? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿Toda? Sí. Él es, muy bien, chicos, muy bien, lo máximo haciendo equipo por ahí. Ya, de hecho que sí.
De hecho, que L vendría a ser la longitud. Ya, es la longitud del conductor. Y obviamente lo tienes que expresar en metros. No lo expreses en centímetros. Tiene que estar en metros. Aún si estuviera en kilómetros, metros. ¿Está bien? Ya, metros. ¿Seguido de quién? Seguido de lo que es, en este caso, A. ¿Qué es A? A es la sección transversal, ¿ya? Transversal del conductor, ¿ya? Chicos, una cosita, ¿saben qué es una sección transversal o no? ¿Sí? ¿Saben qué es una sección transversal? Sí, ¿tienen la idea? Área, claro, pero un área específica, Luchito, un área específica, ¿ya? Bueno, chicos, imagínense que ustedes, imaginen a alguien cortando un árbol con un hacha, ¿no? Ahí está. Cuando esa persona, cuando ese leñador corta el árbol, da golpes sucesivos al tronco de una manera especial, ¿verdad? Ya. El punto, ya, en esto, chicos, ya, es que ahí tenemos al área de sección transversal. El área de sección transversal vendría a ser algo así como el grosor del tronco. En el caso, ya, en el caso de cilindros, ¿sí? En el caso de cilindros, vendría a ser este, ¿no? Esta parte que está por acá de, bueno, fucsia, creo, un poquito, ¿no? Ahí está, es la sección transversal. Normalmente tú le llamas el grosor. Normalmente es el grosor, ¿no? Ahí es. Pero bueno, eso es la sección transversal. Entonces, esa sección transversal o área de sección transversal en los problemas te van a dar de dato, ¿ya? Te van a dar de dato en los problemas. Sé que no tienes que preocuparte. Lo que sí tienes que tener cuidado es que cuando te vienen, ¿qué? Cuando te viene en este caso en centímetros cuadrados, si es que te viene algún problema en centímetro cuadrado, esto lo tienes que expresar, ya, esto lo tienes que expresar en metro cuadrado. ¿Cómo cuánto? 10 a la menos 2. Un centímetro, perdón, es 10 a la menos 2. Pero cuando hablas de un centímetro cuadrado, es 10 a la menos 4. ¿Está bien? Es 10 a la menos 4. Así lo pones. Y si te viene en milímetro cuadrado, porque también te puede venir en milímetro cuadrado, milímetro cuadrado. Cámbienlo a metro cuadrado, así como debe de ser en ese tipo de casos. ¿Está bien? Esa es la forma de cómo se trabajaría ese tipo de situación en este caso. Nada más, ¿ya? Bien, vamos a la solución de los problemas. Otra vez vayamos a los problemas, chicos. Observen el problema número 2. ¿Sí? Hay que observar el problema número 2 y en el caso del problema número 2 dice lo siguiente. Vamos a leerlo, ¿de acuerdo? A ver, ya. Dice, un alambre conductor de tungsteno de sección transversal constante de 0,25 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados tiene una resistencia eléctrica de 5,6. Bueno, acá hay un lapsus. La unidad de la resistencia, aprovecho, para decirte que la unidad de la resistencia, ¿ya? La unidad de la resistencia, ¿en qué se mide la resistencia?
es en ohmios o en ohm. Algo así, es algo así como una herradura al revés, ¿no? Como una herradura al revés. Acá debe ser en eso. Se han equivocado ahí, ¿no? Ya debe ser ahí en ohmios, 5,6 ohmios. No, ahí está. Bueno, dice luego, determine la longitud de dicho conductor, ¿no? Determine la longitud de dicho conductor. Ya, chicos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo quiero calcular una resistencia, ¿no? Voy a usar entonces la propiedad para resistencias. Y esa propiedad es la propiedad del rómpela o ley de Pouliot, lo cual significa que esta propiedad la vamos a usar aquí. De esta manera. Lo que ocurre por acá ya es lo siguiente, chicos. Esta resistencia es dato de problema, 5,6. Esa R va acá, aquí va lo que está en ohmios, ¿ya? 5,6. Luego sigue lo que es en este caso este simbolito. Pero, profe, ese simbolito es conocido. Bueno, sí, en el problema te han dicho que también es 5,6. También es 5,6, pero con la única diferencia en que está por 10 a la menos 8. Vamos a ponerlo. Ya está. La longitud no sé cuánto vale, pero lo que sí sabemos, ya, lo que sí sabemos es la sección transversal, que es A. A es la sección transversal o el grosor del conductor. Y acá te han dado de dato, bueno, en este problema han sido bastante buenos en darte, en este caso, el dato, ¿no? Bueno, ahí está. Pero no te olvides, está la -4. Ya está, ahí lo tenemos. Bueno, es más que obvio que el 5,6 se va a cancelar, ¿no es cierto? Es más que obvio que el 5,6 se va a cancelar. Y muchachos, ya, ¿qué quedaría? Te quedaría simplemente ya el valor de él. Valor de L. El 5,6 se elimina, 0,25 y bueno, te quedaría ya así. Te quedaría 0,25. Entonces te pasa al otro lado. Pero acá te quedaría por 10 elevado a la 4, creo, ¿no? A ver, de la operación te quedaría como 10 elevado a la 4 metros. Ahí está, ¿no? Y obviamente, muchachos, bueno, sí, ¿no? En realidad, esto me parece que acá sí, porque va a salirte algo así como 2,5 por 10 a la 3, ¿no? 2,5 kilómetros, algo así, ¿no? Sino que me parece que acá ha habido una corrección más en esta parte de acá. No, pero bueno, ya para no hacer más largo el problema, sería por acá 2,5 por 10 a la 3.
No, caballero, ¿no? O sea, tenemos que dejarlo ahí porque, bueno, ¿no? Ahí está, ¿no? Me parece que acá había una corrección más, pero bueno, en todo caso, chicos, ya está, ¿no? Lo dejamos ahí, ¿no? Ahí está, lo dejamos ahí. Se le puede dar forma y todo ello, ¿no? Se le puede dar forma y todo ello, pero bueno, en todo caso, no, lo vamos a dejar ahí. Se sería algo así como 2.500 metros más o menos, ¿no? 2.500 metros, ¿no? 2.500 metros más o menos, ¿no? 2,5 kilómetros. Claro. Entonces, esa sería la forma, chicos, en ese tipo de casos. ¿Está bien? Ya, entonces, cuando ustedes tienen una resistencia, esa es la forma justamente de cómo se trabaja ese tipo de casos. Con la formulita rómpela, ¿no? A ver, vamos a ir a otro caso, ¿no? Una pregunta que siempre he visto en examen de admisión, por ejemplo, o sea, que viene y de todas maneras siempre preguntan, es la parte de comparaciones. ¿Cómo comparaciones? ¿A qué me refiero con comparaciones? Lo que pasa es que hay problemas, por ejemplo, donde te dicen, ¿no? Mira, ve, tenemos a dos conductores, dice el problema, ¿no? Conductor uno, conductor 2 y te ponen relaciones entre ellos, ¿no es cierto? Ya, entonces te dicen, ya, oye, la resistencia de este conductor uno es, vamos a inventar un número 6, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál será la resistencia del otro conductor sabiendo que son del mismo material? ¿Ya? De que uno de ellos, o en todo caso este conductor 2 es del doble de longitud. Doble longitud, ¿ya? Y por acá te dicen, pues, que es la mitad del área anterior del otro conductor. Entonces, te dan estas características, ¿no? Dos conductores, ¿no? Te dan dos conductores con diferentes longitudes y áreas. Y te piden que calcules la resistencia de un conductor. ¿Está bien? Ya, entonces, lo que tú vas a hacer cuando tienen un problema así, ¿no? De dos conductores, es que este datito de 6 ohmios, que es el dato inicial del problema, ¿de acuerdo? Ya le vas a aplicar a la fórmula rómpela, o sea, vas a igualarlo a la fórmula rómpela. Este 6 igualalo a rómpela. Y déjalo ahí. Ya no lo toques más. Ya. Ahora, ve al segundo conductor y aplícale también la fórmula rómpela. Ya, de modo que sería así en el segundo conductor. Pero como va a haber cambios de área y de longitud, de hecho que la resistencia ya no va a ser la misma que la anterior, no vayas a ponerle 6. No, ya es otra resistencia, le llamamos X. X es la resistencia de este otro conductor. Profe, ¿y qué hago? Bueno, simplemente lo que van a hacer ustedes en este tipo de caso, ya es lo siguiente, ¿no? Acá vas a colocar su resistividad, pero acá, como el problema dice que es el doble de longitud, bueno, pues pones 2L y abajo el área es a medios. Entonces, aplicas el rómpela en esta nueva situación. Pero obviamente de ahí operas, dices, aguanta, pero por medios extremos. Y por lo tanto, chicos, dense cuenta de que acá, ya, de que aquí eh, se repite lo mismo que está arriba. Y obviamente ahí ya se puede sustituir. El resto es operar. Mientras de repente van operando por ahí. El detalle, chicos, es que cuando hacen un problema de comparaciones, porque ahí están comparando dos resistencias, entonces ustedes lo que tienen que hacer es plantear la fórmula rómpela para el primer caso.
y plantear la fórmula rómpela por segunda vez para el último caso, donde están los cambios. ¿Ya ves? Entonces, donde estén los cambios, le aplica la fórmula rómpela. Y ahí nomás ya se desarrolla, una ecuación se reemplaza en otra. Y eso es todo. ¿Está bien? Ese sería todo el problema. Nada más. Son conocidos esos problemas. En el caso, ya chicos, en el caso del problema, ¿no? En el caso del problema número 3, dice algo parecido, es algo idéntico. Voy a leerlo, ¿ya? Dice, el conductor que se muestra es cilíndrico y tiene una resistencia eléctrica de 20 ohms. Punto. Si por un proceso mecánico se logra que su longitud sea 15 veces su longitud inicial, mira que hay un cambio de longitud, manteniendo su forma cilíndrica, determine su nueva resistencia eléctrica. ¿Ok? ¿Ya ves? El problema te habla de dos situaciones, inicial y final. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Vas a aplicar rómpela. ¿Estamos de acuerdo? Vas a aplicar la formulita rómpela. ¿Ya? Pero vas a aplicar esta propiedad para el primer caso, o sea, lo vas a igualar a 20. Pero también lo vas a aplicar para el segundo caso. ¿Ok? Vamos a aplicar nuevamente la fórmula rómpela en el segundo caso. R', ¿no? Ahí sería R', lo ponemos acá de esta manera. Y lo que va a ocurrir es que acá ya vas a colocar los cambios. Profe, ¿cómo que cambios? Es que se supone que ya no es la misma longitud, ¿verdad? Ya no es la misma longitud. Y por lo tanto tampoco es la misma área. ¿Que el área también ha cambiado? Sí, ahorita vamos a analizar eso. En otras palabras, siempre plantea dos ecuaciones. Una ecuación donde estén los datos, donde se plantee el primer dato del problema. La segunda ecuación es con los cambios. Ya, vamos justamente a ello. A ver, el problema es bien claro. Te dice de que la longitud es 15 veces. Así que, por lo tanto, sería así. Y luego, 15 veces, ¿no, chicos? 15 veces sería, pucha, mucho más largo. Así, ¿no? Pero también ustedes entenderán algo. El área ha cambiado. Ya te explico rápidamente por qué. Si ustedes alguna vez han tenido plastilina en sus manos, ¿sí? Han tenido un trozo de plastilina y de repente, no sé, de repente se te dio por hacer la forma, no sé, a ver, de una pelota, ¿no? A la plastilina la colocas entre tus manos y formas una pelota. ¿De que se puede? Se puede. Pero digamos que después quieres hacer una culebrita, una serpiente con lo que es tu plastilina. Recuerda esos tiempos de cuando eras ya niñito, ¿no? Y querías armar en este caso ya a una serpiente. Así es un proceso bien curioso, pero al final la serpiente sí salía. Pero cada vez que hacías esa serpiente, se volvía más delgadita la plastilina, ¿verdad? Se volvía más delgada la plastilina. Sí, se alargaba la plastilina, pero cada vez se hacía más delgada. Eso significa que algo parecido está ocurriendo acá. ¿De acuerdo? Algo parecido está ocurriendo acá. Lo que pasa, chicos, es que ya al inicio hay un área A, pero al final hay un área A'. Entonces, el área ha cambiado. ¿De acuerdo, chicos? El área ha cambiado, ¿ya? Pero, profe, ¿cómo voy a calcular esa nueva área? Bueno, simplemente, chicos, lo que van a hacer ustedes es conservar el volumen. ¿Cómo que el volumen? Gente, una preguntita bien rápida mientras voy redactando por acá.
A ver, pregunta, si la plastilina que la sacaste del estuche, a ver, vamos a proyectarnos en aquel ejemplo. Si tú sacas una plastilina, ya, una plastilina de su estuche, digamos que esa plastilina es de 100 gramos, ya, 100 gramos. Y luego formas una pelota con toda esa plastilina. La pregunta es, esa pelota que te ha salido del trozo de plastilina, ¿será ahora 300 gramos? Si la plastilina originalmente, sacándola del estuche, es de 200 gramos, pregunta, ¿esa misma plastilina luego podrá ser 500 gramos? 600 gramos, 700 gramos. La respuesta es no, porque no podemos crear materia. La materia no se crea ni se destruye. Así que, por lo tanto, muchachos, en este caso, ¿qué ocurre? Por más que tú le cambies la forma a esa plastilina, seguirá pesando igual. La masa será la misma, el volumen será el mismo. Por lo tanto, gentita, eso es lo que ocurrió acá. En este cambio, a pesar del cambio, vamos a colocar así, a pesar ya de que hubo un cambio de forma, el volumen se mantiene constante. Ya, el volumen de ese sólido se va a mantener constante. El volumen no cambia, chicos. Ya, ahí está. Aparentemente sí, pero obviamente como la masa es la misma, el volumen va a ser también el mismo. Así que por lo tanto vamos a colocar por acá que el volumen inicial, ya, el volumen al inicio, el volumen inicial va a ser igual al volumen final. Así que vamos a igualar volúmenes rápidamente, chicos. Ya, igualen los volúmenes. ¿Cómo calcula el volumen de un cilindro? ¿Cómo calculamos el volumen de un cilindro? Bueno, es muy sencillo. El volumen de un cilindro lo vamos a calcular como área de la base, ¿sí? Área de la base, que en este caso es A, multiplicado por su altura. Y en este caso su altura es L. Así que acá voy a colocar área de la base por la altura. Al. Ahí está, no al. Ahí está, al. Ya, por si acaso, ya, ahí está, al saldría ahí. ¿No? Viniendo al tema, felicitaciones a los hinchas, ahí está, ¿no? Al, ahí está, sería de esta manera. Volumen final, el volumen final, ya, el final sería esto, pero al final el problema te dice que es 15 veces L. Quince veces L, 15 veces su longitud inicial, ¿ya ves? Por lo tanto, su volumen final sería, en este caso, área de base por altura. Sería A' por 15L. L se cancela y por lo tanto te queda el área A', el área final, la sección transversal, ¿no? Entonces, repito, a pesar de que en este problema ha cambiado la forma, el volumen se mantiene igual. Ya el volumen se mantiene igual. Por lo tanto, A' ya va a ser igual a A entre 15. Nada más. ¿Está bien? Esa sería la forma. Profe, ¿y por qué hemos hecho todo esto? Es que como acá has planteado dos ecuaciones, ya, y obviamente, muchachos, una de ellas es conocida, 15L, lo que no conocíamos era A', pero ahora ya sabemos que A' es el A anterior entre 15. Y ahí lo sustituyes. Entonces, eso que hemos encontrado vendría a ser A entre 15. ¿Está bien?
sería de esa manera. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es darnos cuenta de algo, ¿no? Si operamos esto, si lo operas esto como se debe, te va a quedar por acá 15, 15, 225, ¿no? Te queda 225 veces L. De esta manera. Ahí está, ¿ya ves? Entonces te va a quedar esta expresión por acá. Profe, ¿qué vamos a hacer ahora? Observa que esa expresión que te está quedando allí, ¿sí? Es la misma expresión que hay arriba. Bueno, algo parecido, pero está arriba. Lo que van a hacer ustedes es reemplazar una ecuación en otra. ¿Está bien? Ya está. Y si lo has reemplazado ya, por acá te quedaría que R' va a ser igual a 225 ρ por L entre A. Pero ese ρ por L entre A es 20, así que sería 225 por 20. De esa manera ya podemos obtener R'. ¿Qué es R'? La nueva resistencia eléctrica que el problema te pide. ¿Está bien, muchachos? Esa es la nueva resistencia. Esa sería la forma en ese tipo de casos. ¿Está bien? Y ahí ya te va a salir la clave que obviamente ustedes ya conocen. ¿Está bien? La B me dicen por ahí, ¿es cierto eso? 4.500, ¿no? 4.500 ya. O sea, 4.500 ohmios. Recuerden que el ohmio es esa herradura que está, ¿no? Que tiene forma de herradura y está ahí. Esa es la unidad de la resistencia, el ohmio. Ya. Esa sería la clave del problema. 4,5. Ya está. Ok, chicos, esa sería la circunstancia en este caso. Ahora, para pasar al siguiente problema. Lo normal, ya, lo normal, lo más sencillo es que el problema te pida, ¿no? El problema te pida cuánto es la resistencia del segundo conductor, te habla de un primer conductor y un segundo conductor, ¿no? Entonces, es lo más normal del mundo. Esto que ustedes han visto, ya no eran dos conductores, era uno solo que adquiría una forma distinta después. ¿No? Entonces, en este tipo de caso, pues había que hacer este trabajo extra, ¿no? De los volúmenes, conservar el volumen, sacar una relación. Y de ahí ya se sustituye aquí, ¿no? Dicha relación. Claro, esa ya sería la parte donde se sustituye eso. Pero es bien trabajoso. Bueno, cuando se trata de este tipo de problemas de un conductor que luego cambió de forma, sí, porque tienes que cambiarlo así, pero ni tanto, ¿eh? Ni tanto. Pero lo que viene más en examen de admisión son de frente, dos conductores. Se tiene dos conductores AB. Ya, si el primer conductor es 50, no tiene una resistencia de 50, ¿qué pasa si duplicamos la longitud de triple diario? Entonces ya ahí te van a dar esa información y es mucho más fácil. Sigues planteando dos ecuaciones igual. Ya no te vayas a olvidar de eso. Esa sería la forma en ese tipo de situación. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos?
Ya, ok. Bien, continuamos entonces. En el caso de lo que es el siguiente problema, ya, te van a hablar de resistencias. Profe, pero ahí aparecen serruchitos. Sí, lo que pasa, chicos, ya, lo que pasa es que la resistencia, su representación en un esquema es los serruchitos. De estos serruchitos son resistencias. ¿Qué es lo que se hace, muchachos? ¿Ya? Lo que se va a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Lo que vamos a hacer por acá es asociar en serie y paralelo. ¿Qué es eso? Bueno, aplicamos, vamos a colocar acá la asociación. Ya está, muy bien. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente, muchachos, ya agarras a un esquema, agarras al problema que te están dando de dato y obsérvalo, ¿ya? ¿Dónde está serie? ¿Dónde está paralelo? Pero, profe, ¿cómo sé que es paralelo? Porque uno está al lado del otro, observa. ¿Ves? Por lo tanto, puedes afirmar de frente a que estos dos son paralelos. Lo voy a colocar por acá, ¿ya? Estos dos están en paralelo. Y al mismo tiempo, estos también están en paralelo. Estos están asociados en paralelo. Mientras tanto, chicos, ¿alguna clave por ahí? Estos dos están asociados en paralelo, al igual que los de acá. Ya, profe, ¿qué se hace cuando, o cómo se resuelve cuando está en paralelo? Cuando tú ves una resistencia al lado de otra resistencia, obviamente paralelo, lo que ustedes van a hacer es aplicar una operación para hallar a la resistencia equivalente. Profe, ¿qué es la resistencia equivalente? Ah, es el resultado que nace entre los dos. Entonces, si tú quieres calcular al resultado de los dos, es el equivalente. Ya, ¿y cómo se calcula eso? Es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es multiplicar a ambos. El producto de ambos sería 6 por 3. Multiplica a ambos. 6 por 3. Y abajo, en el denominador, vas a colocar la suma de ambos. O sea, 6 más 3. Como diría alguien por ahí, es el producto entre la suma. Ya, producto entre suma. Entonces, así resuelves cuando algo está asociado en paralelo. Como el producto sobre la suma. 6 por 3 entre 6 más 3. ¿Cuánto sale eso? Te va a salir la cantidad de 2. ¿2 qué? 2 ohmios. ¿Ves? Entonces, eso es lo que se trabaja cuando es paralelo. Bien, bien, bien. Por ahí ya tengo unos cuantos resultados. Vale, vale, chicos, muy bien. Escriban sus resultados ahí para poder leerlos, para ver qué tal les ha ido. En fin, con el resto continuamos. Acá también están en paralelo. Y por lo tanto, igualmente vas a hacer el producto entre la suma. Pero como este es 6 y 6, sería 6 por 6 entre 6 más 6. Y ese resultado es 3.
¿Ya ves? Y por lo tanto, muchachos, ya, y por lo tanto, así sería la forma. Hacemos un paso más, ya para liquidar el problema. ¿Sí? Hacemos un paso más. Y bueno, así sería. Ya. ¿Qué ocurre? Aquí te salió 2. ¿Está bien? Y acá te salió 3. Lo curioso, chicos, es que cuando ustedes trabajan o empiezan a trabajar en paralelo, tal como acabas de verlo, no es nada complicado, cuando ustedes empiezan a trabajar en paralelo, tu siguiente paso sería la otra asociación. ¿Y cuál es la otra asociación? La otra asociación, chicos, es la asociación llamada serie. Es decir, si ustedes empiezan con paralelo, ten la seguridad que lo que le sigue es serie. Y por lo tanto, sería así. Ya, cuando están asociados en serie, tienen una particularidad. Después, terminando el problema, te cuento, ¿ya? Entonces, esto es serie. Entonces, cuando empieces con paralelo, tu siguiente paso es serie. Profe, y si comienzo con serie, tu siguiente paso es paralelo. ¿Está bien? Ya está. Entonces, ahí es donde ustedes en serie van a sumar para hallar la resistencia equivalente de los 3. 1 más 2 más 3. Y con eso ya sale tu respuesta. Ya con eso sale la resistencia final. Al juntar a los 3, sale uno solo que vendría a ser de 6. Ya. Chicos, la parte operativa, creo que todos ustedes saben cómo hacerla y lo hacen rápido. Producto, ¿quién no sabe multiplicar? Suma, ya, profe, yo sé, bacán. Sí, ya, pero el chiste no está en la operación, o sea, la dificultad no está en la operación, porque como vuelvo a decirles, ustedes saben ya hacer el producto y todo ello, bacán. Pero ¿cómo saber si es serie y es paralelo? ¿Cómo diferenciar una serie con un paralelo? Bueno, chicos, una manera de diferenciar una serie con un paralelo es que la serie se caracteriza por ser un solo cable. Es decir, acá tenemos a un cablecito, acá tenemos a la resistencia, y luego este cablecito puede ser doblado con alicate, doblado hacia abajo y contener acá a otra resistencia. Y luego por acá sería así. Esto es serie, ¿no? Serie se caracteriza por ser un solo cable. Es decir, chicos, si esto es un foco, acá estaría el foco, ahí está el cable, este es el otro cable, acá sería foco, y este último también es foco. Esa es serie. Se caracteriza por ser un solo alambre nomás. Entonces, cuando es serie, ya, esto, por ejemplo, era serie, ¿no? Era serie. Entonces, como es serie, muchachos, era más fácil de reconocer. Entonces, de ahora en adelante, ¿cómo reconoces que es algo serie? Por un solo cable. Profe, y paralelo ya no sería un cable, sería más cables, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sé que acá abajo era paralelo? Fácil, porque este es un cable principal.
Ese era un cable principal. Un cable, ahí está, ¿no? Que tenía esta forma. Profe, pero se está olvidando de este otro cable. Claro, pero este cable es muy distinto del cable de amarillo. Es un cable que ha sido amarrado en los extremos del cable de amarillo. Por lo tanto, acá ya no se habla de lo que es serie. Como ya hay dos cables, es más, acá hay uno más todavía, ¿no? Como son en este caso, chicos, ya cables diferentes, eso ya es paralelo. ¿Sí? Eso ya sería paralelo. Esa es la diferencia de un serie con un paralelo. Ya, ahí está. Entonces, lo que ustedes tienen que ver ya es eso justamente, prestarle atención a ello para que puedan ya sacar la idea de cuál es serie y cuál no lo es. ¿De acuerdo, chicos? Ya, entonces háganlo de esa manera y créanme que el problema te va a salir. Ya, rápido, claro, igual de rápido, nada más. Ya, vamos al caso del quinto problema. Ya. En el caso de lo que es el quinto problema, chicos, ya, en el caso del quinto problema, voy a ponerlo aquí en pantalla. Ya. En el quinto problema dice, determine la resistencia equivalente entre A y B. Ya, determine la resistencia equivalente entre A y B. Chicos, cuando ustedes empiezan a practicar la asociación de resistencias, observen la pantalla un momento, por favor. ¿Sí? Cuando ustedes ya empiezan a aplicar sus resistencias, van a encontrar circuitos de todo tipo. Así, ya, de esta manera. ¿Está bien? Y así. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, ustedes rápidamente se van a dar cuenta quién es serie y quién no lo es. Se van a dar cuenta quién es paralelo y quién no lo es. Por ejemplo, observa estos dos que están acá al final. Si se han dado cuenta en estos dos que están acá al final, ¿esto qué asociación es, chicos? ¿Serie o paralelo? Eso sería, claro, eso sería, pues, en este caso, ajá, sería serie. ¿Por qué, profe? Porque es un solo alambre donde se encuentran ellos dos. Es un solo alambre, es un solo cable. Por lo tanto, rápidamente ustedes dicen, muy bien, chicos, felicitaciones, por cierto, es serie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ah, ya, simplemente, muchachos, dicen, ah, como es serie, construyo otra vez el circuito, ¿no? Si es tu primera vez con este tipo de problemas, el tema, entonces una técnica es hacerlo así por partes. Ya, ahí está. Trabaja un primer caso y luego un segundo caso. Vuelve a dibujarlo. Pero, y esto, como es serie, se suma, ¿no? 3. Ese 3 lo colocamos acá. Ahí está, 3. Y ahí es donde se coloca. ¿Qué pasaría si esto de acá es 6? Observa 3 y observa 6. Serio paralelo. Da ganas de decir serie, pero no, no es serie. Esto en realidad es muy bien, Mariluz. Es paralelo. ¿Por qué? Grábate la forma, ¿no? También es bueno que te grabes la forma. Obviamente es paralelo porque hay más de un cable. Estas dos resistencias están ubicados en dos cables diferentes.
Y eso hace que esta asociación sea paralelo. ¿Cómo se resuelve en paralelo? Producto entre suma. 6 por 3 entre 6 más 3. ¿Está bien? Eso es la asociación paralelo. ¿Está bien? Esa es la asociación, chicos, paralelo. Recuerden, si primero empiezas con serie, es casi seguro que tu siguiente paso es paralelo. Profe, y de ahí, bueno, si ahora estuviste trabajando en paralelo, tu siguiente paso sería serie. Volvemos a serie nuevamente. Y obviamente lo demostramos. 6, 3 sale 2. 2 sale al operar a estos dos. Y por lo tanto, acá está el 2, ¿es cierto? De esta manera. Entonces, ahí es donde ustedes ya trabajarán en serie en la parte final. Entonces, hay problemas donde ustedes van a empezar con mucho éxito porque van a reconocer cuál es serie y cuál es paralelo. De verdad, ¿ya? Y lo felicito porque esa es una manera de cómo trabajar este tipo de casos. Sin embargo, hay problemas donde al ojo no se sabe, donde al ojo no se sabe dónde está serie y paralelo. Y esos son los problemas ya de nivel 2. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de casos y pucha, digan, chale, no sé por dónde comenzar, porque no se ve, el gráfico está bien, bien molestosito. Entonces, chicos, recurran a una técnica. Pero esto es solamente para problemas de nivel 2, problemas que al ojo no te salgan. ¿De acuerdo? Ya, que no sepas por dónde comenzar. Entonces, lo mejor que sería es aplicar el método de puntos. O sea, lo que ustedes van a hacer es aplicar el método de los puntos. ¿Cómo es el método de los puntos? Es un método bien sencillo. Observen la pantalla, chicos. Ojo, cuando el problema no te sale, seguramente es porque hay que apelar a este método. Ya. Por ejemplo, este es el punto A. Ya. Lo que pasa es que el punto A, el punto en cuestión, puede moverse. Pero no en cualquier lado, no, a eso no me refiero, sino moverse por toda esta línea que es el alambre. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Pueden trasladarlo por este cable que está calatito, ¿sí? Por este cable calatito, bueno, así le llamo para que se pueda entender que el punto ha pasado por ahí. Y eso siempre ocurre, los puntos pasan por los cables que son calatitos. De cuando tú haces un cable calatito, el punto puede pasar, ¿ve? Acá también, ve, mira. ¿Ves? Entonces, en un cable calatito, el punto puede circular sin ningún tipo de inconveniente. Eso puede hacer, en este caso, pues, el punto. Lo que no va a hacer el punto es pasar por encima de una resistencia. No, eso sí estaría re mal. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso sí estaría re mal. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer es trasladar el punto por el cable calatito. A ver, vamos a ver si me has entendido. Muchachos, acá yo tengo a otro punto, el punto B. ¿Está bien? Ya, este punto B, ¿se puede mover por el cable calatito? Sí, ¿no? Cable calatito, por acá, ve, de esa manera. ¿Ya ves? Aparte, como acá hay un cable calatito, puede moverse por acá. Incluso puede ir en diagonal para arriba, ¿sí o no, chicos?
¿Ya ves? Por lo tanto, eso es el teorema de los puntos. Ahorita de repente estoy demorando un par de minutos, ¿no? Para explicarte eso. Pero ya en la práctica, o sea, ya en la práctica ustedes como obviamente van a tener en cuenta, ya saben el método, ¿no? Ya lo hace más rápido, ¿no? Entonces este punto B sería así. Se mueve el punto B. Y lo mismo pasa con el punto A. Una vez que has hecho todo eso, vas a agarrar a uno de los puntos, vas a agarrar al otro punto, ¿no? Y lo vas a poner acá al costado, en una zona limpio, acá, lo pones. Ahí estaría el punto A, de azulito, y acá voy a colocar al punto B. Ahí está, de esta manera. ¿Ya ves? Ahí está. Profe, ¿y qué hago? Ok, chicos, observen lo siguiente. A ver, observen que, miren, observen que esta resistencia de acá, profe, ¿se refiere a 3R? Sí. 3R es esta resistencia, pero ¿se han dado cuenta qué puntos están a los costados de ella? ¿Sí? ¿Han notado qué puntos están al costado de ella? Por supuesto que sí. Punto de celeste y el punto de rojo. El punto A y el punto B están a los extremos de la resistencia. Por lo tanto, esta resistencia está entre el punto A y B. Si esta resistencia está entre el punto A y B, bueno, acá mira bien. Acá coloco a esa resistencia entre esos puntos A y B. Por lo tanto, ahí está bien. Espérate un ratito. Ya. Entonces, ahí voy a colocar justamente a estos puntos. Ahí está, la resistencia, ahí está bien. ¿Está bien? Así sería en este tipo de casos. ¿Qué hacemos? Ya, ese sería 3R. Y ya está. Este ya fue trasladado aquí. Lo mismo vas a hacer con el resto. Ya, lo mismo vas a hacer con el resto. Ya, en este caso, este 3R también está entre el punto de azul y punto de rojo. O sea, A y B. Entonces, como esta resistencia está entre lo que es el punto de azul y rojo, bueno, pues acá coloco azul, rojo, y ahí está, ahí coloco la resistencia de 3R. Y ya está, ve, check. Algo así hacemos con ella también, entre azul y rojo. Entonces, igualito del punto azul, del punto rojo, sacamos un cablecito así como lo ves. Y te quedaría así, de esta manera. Bueno, chicos, luego seguiría el R, que también está entre azul y rojo. Ya, ahí está, sacamos una vez más. Y al final, ¿qué demuestras? Al final, chicos, ustedes demuestran que esta asociación es una asociación en paralelo. No parecía, yo lo sé. No parecía que fuera una asociación de paralelo. Pero la verdad es que sí es paralelo. Estamos demostrando que sí es paralelo. Ah, bueno, ahí te hablan de un punto C, pero eso por las puras es. Solo te piden entre A y B, ¿no? Ya. Esto acá por las puras. Ahí te piden solamente esta de acá. Bien, chicos, rápidamente nos damos cuenta que es paralelo. ¿Cómo se trabaja todo esto que está en paralelo? Bueno, cuando tienen ustedes a dos resistencias, es producto entre suma.
Pero, profe, acá hay varias resistencias, son 4. Claro que sí. Pero lo que yo voy a hacer, chicos, miren la pantalla, es atacar estas 3. ¿A esas 3, profe? Sí, es que son iguales. ¿Ya? Entonces, como son iguales, voy a atacar a esas 3. Y voy a aplicar una propiedad bien bonita que te va a encantar. ¿Ya? La propiedad es la siguiente, chicos. Si tienes a varias resistencias que están en paralelo, ¿sí? Si tienes a varias resistencias que están en paralelo, pero todas esas son iguales, 3R, 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 obviamente son iguales. Entonces lo que van a hacer es la siguiente propiedad. Para hallar a la resistencia equivalente, lo único que tienes que hacer es tomar al valor de una de esas resistencias, solo una, ¿ya? Toma el valor de una sola resistencia, 3R, y luego divídela entre el número de resistencias que son iguales, que hay acá, y en este caso 3. ¿Está bien? Cuando tienes a varias resistencias que son iguales, solamente toma el valor de una de ellas y divídalo entre n, donde n es el número de resistencias que son iguales. Ya R entre n. Puedes aplicar esa propiedad siempre y cuando las resistencias sean iguales. ¿Ya? Es por eso que ahí al toque, chicos, ya sale. Sería 3R entre 3 y la resistencia equivalente sería simplemente R. ¿Ya? Entonces, esa sería la asociación en paralelo. Profe, pero falta el R de abajo, ¿que no lo va a considerar? Sí, sí lo voy a considerar, carnal, de todas maneras. Así que, por lo tanto, acá digo, de estos 3 me sale un R. De estos 3 me sale un R. Pero abajo hay otro R. O sea, en otras palabras, vuelven a ser iguales, ¿no? Recuerda, un R, ya un R es lo que te ha salido, ya un R es lo que te ha salido de operar a esas 3. Pero chicos, pero el otro R de abajo va a ser igual a ese de arriba y siguen en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vuelves a aplicar la propiedad. Ah, o sea, se puede hacer por partes, claro, puedes trabajarlo por partes. Y si lo trabajas por partes, ya sería, en este caso, muchachos, este de aquí. R medios. Y esa es la respuesta al problema. Ah, se anula dicha resistencia, se anula dicha resistencia, Luchito. Tiene que estar entre puntos diferentes. Por cierto, voy a aclarar al resto de tus compañeros eso, ¿no? Porque es muy bueno que lo sepan. Chicos, lo normal es que una resistencia esté entre puntos diferentes. Sí, lo normal es que una resistencia esté entre puntos diferentes. Pero por ahí me preguntan, profe, ¿y si la resistencia estuviese entre puntos iguales? Bueno, obviamente, muchachos, ya si la resistencia está entre puntos iguales se va a anular. Tiene que estar entre puntos diferentes. ¿De acuerdo? Ahorita vas a ver por qué. Hay una demostración de eso. Pero ya si está entre puntos iguales, ¿no? Si está entre puntos iguales, ¿no? En este caso vamos a poner acá de azulito.
Y acá también de azulito, puntos iguales. No, pues ahí ya no, ya. Lamentablemente ahí, muchachos. Ya, ahí está. Ahí esta resistencia no lo consideras, se elimina. A eso se le llama el cortocircuito. ¿Ya? Entonces se va a eliminar. Exacto. Tiene que estar entre puntos diferentes. No, no hay ni una que esté entre los puntos A. No, ninguno. Observa los costados, no hay ninguna resistencia que esté entre puntos iguales en este problema. Obsérvalo bien. ¿No? Entonces, como ninguna está entre puntos iguales, están entre puntos A y B, celeste, rojo, rojo, celeste. Entonces te quedaría de esta manera. ¿No? Entonces, obviamente, ahí ya es donde la clavecita ya va a salirte, ¿no? Y ese sería R medios, ¿no? Alternativa A de avión sería la respuesta. Listo, muchachos. Ahora sí, ya vamos con el resto, vamos con lo que sigue. No, se elimina, se elimina. Se elimina esa resistencia, Cristín. Si una resistencia está entre puntos iguales, elimínenlo nomás. No usen a tal resistencia. Ahora, es muy raro que te venga eso, pero sí he visto oportunidades que por ahí, ¿no? Te van a querer molestar con ello. En todo caso, si una resistencia está entre puntos iguales, no se hagan mucho problema. Elimínenla nomás. No lo consideren. Si un foco está entre puntos iguales, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Simplemente ese foco no prende. Y eso justamente es una de las cosas que se menciona en una ley muy conocida llamada la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm. George Simon Ohm, ya un científico, chicos, del siglo XIX, logra darse cuenta de que esta corriente eléctrica no aparecía de la nada, no aparecía de la nada. Esta corriente eléctrica, si fluía, si las cargas fluían, regresemos al gráfico inicial, si estas cargas fluían de un punto a otro, se debía a que algo estaba provocando ese movimiento. Y ese algo era lo que nosotros conocemos como el voltaje, o también llamado diferencia de potencial. ¿Ya? Para hacerlo más clara la idea. Si tú, por ejemplo, tienes acá un foco, ¿ya? Si tú por acá tienes un foquito, y tú quieres que este foco prenda, se encienda, tienes que, profe, hay que enchufarlo, pe. Ya, bacán. Pero cuando tú lo enchufas, estos dos puntos, porque obviamente el foco tiene dos terminales, un punto va a estar un potencial, vamos a poner 10 voltios, y el otro punto va a estar otro potencial de 6 voltios de repente. Uno es mayor que el otro. Al mayor se le identifica con el signo más. Y al menor, más chiquito, menos. Pero bueno, sigamos con la idea. Ustedes observan por un lado 10, por un lado 6. Lo que han estado observando en el problema anterior le han llamado como punto A, al otro le han llamado como punto B. Son diferentes. Cuando son diferentes, el foco prende. Ohm, el señor Ohm, se da cuenta que eso ocurría porque las terminales son de diferente valor, uno más, otro menos. Y por lo tanto, si tú restabas esas dos terminales, 10, por ejemplo acá, ¿no? 10 menos 6, ya. Ese 4
hacia que el foco se prenda. ¿Sí? S4 hacia que el foco se prenda. ¿Está bien? A ver, otra vez. Chicos, esta terminal es de 10 voltios y acá hay 8 voltios. Pregunta, si uno es 10 y el otro es 8, ¿ya? Pregunta, muchachos. Este foco, ¿se prende o no se prende? Claro que sí, el foco se va a prender. ¿Por qué? Porque si tú agarras a ese 10 y le restas el 8, este 2 que te está saliendo hace que el foco se prenda. Pero fue una pregunta, ¿quiénes son estos? ¿Qué es ese 2? Se le llama diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial que hay en los extremos hace que el foco se prenda. Por lo tanto, gracias a esta diferencia de potencial, o también llamado voltaje, ¿ya? Entonces hace que el foco se prenda. De modo, muchachos, ya, de modo que así, esto sea de 9 voltios y hagas la diferencia de potencial 10 menos 9, ese 1, que es la diferencia de potencial o voltaje, hace que el foco se siga prendiendo. O sea, tiene que haber una diferencia de potencial en los extremos para que el foco se prenda. ¿Me dejo entender? Ahora, por ahí me decían, profe, ¿y si está entre puntos iguales? Si está entre puntos iguales, a ver, haz la diferencia de potencial. Pregunta, ¿este foco va a prender, chicos? ¿Ese foco prenderá? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el 0 no va a prender a nadie. Si una diferencia de potencial te sale 0, es porque esos dos son iguales. Y por eso que te decía, ¿no? Simplemente elimínalo. Esta de acá ya no prende. Ya no formaría parte de un circuito. ¿No? Entonces, la moraleja, vamos a la moraleja. Tiene que haber una diferencia de potencial mayor a 0, más grande que 0. ¿Para qué? Para que el foco, el artefacto, el televisor, tu play, lo que tú quieras, se prenda. ¿Está bien? Tiene que haber una diferencia de potencial para que el foco se prenda. Voy a enunciar la ley de Ohm, ya, acá voy a colocar la ley de Ohm. La ley de Ohm. Ya, la ley de Ohm dice, ¿no? Ahí está, que el voltaje, o también llamado diferencia de potencial, en los extremos de una resistencia será directamente proporcional, ya saben a qué se refieren ustedes con eso, será directamente proporcional ¿a quién? A la intensidad de corriente que recorre a dicha resistencia. Esta es la ley de Ohm. Más claro, de acuerdo chicos, más claro que el agua. El voltaje que se le va a dar en los extremos de la resistencia, ese voltaje siempre será directamente proporcional a la intensidad de corriente. De modo que si el voltaje aumenta, ¿no? De modo que si el voltaje aumenta, la intensidad de corriente también tiene que aumentar. ¿Está bien? Esa es la situación en este tipo de casos. ¿Ya? Entonces,
Si el voltaje disminuye, la intensidad de corriente también disminuye. Entonces, así sería la situación en este tipo de caso. Y ahí es donde aparece la famosa fórmula BIR, ¿no? ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes de repente recuerdan con cariño la fórmula BIR. Y es una formulita bien práctica, ¿no? Se cumple que el voltaje entre los extremos de una resistencia, así se pone voltaje, ¿no? Voltaje o diferencia. Eso va a ser igual a I por R. Ahí está, ¿no? I por R. El voltaje es directamente proporcional a la intensidad de corriente. En el último examen de admisión vino muy deco, ¿no? Ya, lo que pasa es que en ciertas preguntas que hubo en el examen de admisión pasadito, hace ya fresquito nomás, hace unos días, te pedían relaciones, ¿no? Y por ejemplo, acá te pueden pedir, ¿no? Te pueden decir, oye, ¿cuál es la relación entre lo que es el voltaje o diferencia de potencial con intensidad? Entonces tú al toque construyes tu gráfica, dices, aguanta, voltaje, intensidad, ¿qué relación es? Como son directamente proporcionales, recuerda lo que tu profe de aritmética te ha enseñado. Directamente proporcional, esto es una función lineal. ¿Qué significa función lineal? Recta, pues. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, puedes representarlos por una gráfica, puedes graficar una función lineal o recta. Por ejemplo, esta sería la gráfica, esta sería la relación, la función matemática del voltaje con intensidad, una recta. De modo que si te viene eso, ¿no? Si te viene eso y te viene esto de acá, de esta manera, entonces tú al toque dices, no, el voltaje y la intensidad son directamente proporcionales, debe ser recta. Y como esto no es recta, lo descartas. Simple nada más. Y lo trabajas con lo que es la recta. ¿Ya? Entonces, así pueden ustedes relacionar justamente el voltaje con intensidad, incluso si vienen en una gráfica. ¿De acuerdo, chicos? No se vayan a olvidar de eso. Bien, por eso la gráfica en el problema 6 es una recta. ¿Ven? Ya, dice luego. Se lleva a cabo un experimento, ¿no? Se lleva a cabo un experimento utilizando un foco con distintas fuentes de voltaje, de manera que se obtiene el siguiente gráfico. Y hay un gráfico donde te dice que ese gráfico te muestra que 3,6 a 3,6 le corresponde 0,12. Y así, ¿no? Dice luego, indicar la secuencia correcta de verdad o falsedad según corresponda. La primera, la resistencia eléctrica del foco es de 30. Profe, ¿cómo saber eso? BIR. Corrobóralo con el BIR. Y si lo corroboras con el BIR, pues tomas a 3,6, porque eso es voltaje. Si se han dado cuenta, 3,6 está en la recta donde hay voltios. V de voltios. Entonces sería 3,6 el voltaje. La intensidad, está muy bonita la intensidad, y la resistencia. Pero espérese, profe, la intensidad sí me han dicho cuánto es. Ah, verdad, tienes razón. Chicos, la intensidad sí les han dicho cuánto es. A 3,6 voltios le corresponde ¿cuánto? Vean el par ordenado. Le corresponde 0,12. Y ahí ustedes pueden demostrar cuánto es el R. ¿Estamos de acuerdo? Ya ahí ustedes pueden demostrar cuánto viene a ser ese R, ese bendito R. Listo. Y ahí ustedes verifican si es verdadero o no. Listo. Seguimos. La segunda proposición. Cuando la fuente tiene un voltaje de 7,2 voltios, la intensidad de corriente eléctrica a través del foco es 0,28. Ya. A ver. Nosotros sabemos que el voltaje es VIR, I por R.
pero gracias a la ley de Ohm sabemos que hay una proporcionalidad. ¿No es cierto, chicos? Sabemos que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad. Ya, profe, pero yo quiero sacar la clave. Ok. ¿Te acuerdas que antes era 3,6? ¿Sí? Y con 3,6 estamos encontrando una corriente eléctrica de 0,12. Pero ahora el problema te dice en la segunda proposición, cuando la fuente es 7,2. Acá colocamos eso, ¿sí? 7,2. Ya, si es 7,2, te preguntan cuánto es la intensidad. Pero chicos, como ustedes son lo máximo, ya como ustedes son lo máximo en, obviamente, relaciones aquí, matemáticas, directamente proporcional, dices, pues si es 3,6 antes y ahora es 7,2, es el doble, ¿no? Y si el voltaje se ha duplicado, la intensidad de corriente, como son directamente proporcionales, también tiene que duplicarse, ¿no? Por lo tanto, I sería igual a ¿cuánto? Y sería igual al doble de 0,12. Y el doble de 0,12 sería y ahí tú ves si es verdadera o no, ¿ya? O verdadera o falsa. La tercera, para una fuente de 10,8, la resistencia eléctrica del foco es... No, esa es falsa, ¿no? Porque creo que por ahí me datean. ¿Ya? La alternativa D. Directamente proporcional. No se olviden más bien de eso, porque esa es la columna vertebral de la ley de Ohm. Ya, entonces la última es falsa porque la resistencia ya lo sabemos. La resistencia es 30, me dicen, ¿no? Ya, me dicen por ahí que la resistencia es 30. Ya, pues al final te dicen que es 90, no. La resistencia es una constante. Ya, acá voy a colocar eso. Cuando ustedes ven la ley de Ohm y la vuelves a leer, te vas a dar cuenta que la jugada está entre voltaje e intensidad, nada más. No tiene que ver con resistencia. No tiene nada que ver con resistencia, chicos. La resistencia es constante. O sea, si le pones más voltaje, por las es, porque al final la resistencia no cambia. La resistencia no cambia, chicos. La resistencia es una constante. ¿Está bien? Claro, la resistencia depende de otras cosas, no depende del voltaje ni de la intensidad. La resistencia depende del rómpela. ¿Te acuerdas de rómpela? La resistencia depende de rómpela, depende de la longitud, depende del área. No depende del voltaje, así que por más voltaje que tú le pongas a una resistencia, a un foco, no aumenta la resistencia. Ya no aumenta la resistencia. Así de simple, chicos. Ya no depende, ya que no depende del voltaje. No depende del voltaje. ¿Ya? Entonces ustedes ahí ya van a sacar su respuesta correspondiente a ella. ¿Sí? Bien. Muchachos, entonces esa sería la idea en ese tipo de situación, ¿no? En ese tipo de situación así lo tomarían ustedes. Ya, bacán. En el caso del problema número 7,
Ya, en el caso del problema 7, chicos, lo que van a hacer ustedes en ese tipo de problemita, ya, es observar a los paralelos. Por favor, en el problema 7, observa rápidamente los paralelos. Ya te diste cuenta de los paralelos. 1, 2 y 3. Ya, esos son paralelos. Hay una propiedad. La propiedad dice, ya, la propiedad dice lo siguiente, chicos. Propiedad. Ya, ahí está. Ya, la propiedad es lo siguiente, ya. Si, ya, en este caso, tenemos si las resistencias están en paralelo, la propiedad dice, ya, la propiedad dice, muchachos, que los voltajes son iguales. Esa es la propiedad. Para las resistencias que están en paralelo, siempre sus voltajes son iguales, ¿ya? Así que si hay una resistencia con un voltaje 1, ¿no? Si hay una resistencia con un voltaje 1, ¿sí? Entonces, esa resistencia tendrá el mismo voltaje que la resistencia 2 que está en paralelo a ella, ¿no? Por eso siempre sus voltajes de cada una de ellas serán las mismas. Pero una pregunta, chicos. Ya, voltaje es VIR, ¿verdad? El voltaje es VIR. ¿Qué significa eso? Que si los voltajes son iguales, el VIR también será igual. O sea, muchachos, ya, en vez de voltaje le pongo I por R. ¿Sí? Entonces, si sus voltajes son iguales, entonces el producto I por R de cada uno de ellos también será igual. ¿De acuerdo? También será igual. En otras palabras, y ya con esto culminamos, chicos, si tú tienes a varias resistencias que están en paralelo, por ejemplo, acá la de 1, la de 2 y la de 3, si la de 1, la de 2 y la de 3 están en paralelo, obviamente, ya, los voltajes tienen que ser iguales. ¿Qué significa eso? Que sus productos I por R, I de intensidad y R, tiene que ser igual de cada uno de ellos. O sea, el I por R de él es igual al I por R de él, igual al I por R de él. Eso es lo que se cumple en ese tipo de casos. ¿Está bien? Así que ya eso es lo que va a ocurrir. Vamos al problema rápidamente y dice que el amperímetro va a marcar ¿cuánto? Que el amperímetro marca 3 amperios. Y por lo tanto sería 6. Si te das cuenta, este es el I y este es el R. Y si aplicas la propiedad de acá arriba, simplemente sería 6 nada más. I por R sería 6. Y si este voltaje de acá es 6, los voltajes de estos otros también tienen que darte 6. ¿Sí? Entonces, si él tiene un voltaje de 6, él también tiene un voltaje de 6 y él también tiene un voltaje de 6. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Qué? ¿Solo por eso? Sí, solo por eso. Así que, por lo tanto, su voltaje de él sería 6. Y para que su voltaje sea 6, tiene que ir una corriente de 6 amperios. ¿No ves que 1 por 6 es 6? ¿Ves?
6 amperios, acá también sería 6 amperios, y acá también tiene que haber 6 amperios. Pero en este último, para que haya 6 amperios, ¿cuánto de corriente tendría que bajar? Tendría que bajar 2 amperios. Muy bien. 3 por 2 o 2 por 3, 6. ¿Ya ves? Entonces, por acá viene 6 amperios, ¿no? Ahí está, por ahí está 6 amperios. Por acá baja 3 amperios, que se va a juntar con 2 amperios y va en total 5 amperios. Y obviamente, muchachos, al entrar a este nudito, lo que va a ocurrir es que por ahí ya sale 11 amperios. Bueno, chicos, hasta aquí nomás nos vamos a quedar, ya debido a que el resto que vas a hacer tú sería BIR. Para terminar este problema, aplícale BIR a todo el circuito, no a una resistencia, sino a todo el circuito. Pero eso sí, saca la resistencia equivalente. ¿Está bien? Ya el voltaje creo que te pide el problema. Esto te pide el problema. Este es el voltaje. Es una letra griega media rara. Ese es el voltaje. Eso te piden. Y ya sabes cuánto vale. 11. Y la resistencia equivalente, tienes que sacar la resistencia equivalente de todas estas 4 resistencias. Lo cual para ti no es difícil, ¿ya? Saca estas que están en paralelo y luego le sumas el 1, ¿no? Ahí está. Y ahí colocas el dato y te va a salir la respuesta. Dedo, alternativa dedo, 17 voltios te va a salir acá, ¿ya? Ahí está. Bien, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Ya cuídense mucho, de verdad. Practiquen porque este tema ya es un tema caserito de examen de admisión, ¿ya? Así que, por favor, practíquenlo bien para que puedan tener la seguridad en todo ello. Ya, cualquier pregunta me haces llegar, por favor, ¿ya? Nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Cuídate mucho. Gracias, Miriancita.